La mayoría de las personas viven con suavidad, hablan de potencial, pero desperdician sus días navegando en busca de me gusta y adormeciéndose con distracciones. Huyen de la incomodidad como si fuera una maldición cuando en verdad es la clave. Quieren fuerza, pero evitan la lucha que la crea. Intercambian claridad por ruido, disciplina por dopamina y luego preguntan por qué se sienten impotentes en sus propias vidas. La dura verdad: la versión más fuerte de ti nunca nacerá en la comodidad. Se construye en silencio, en sacrificio, en los momentos en que eliges actuar, no porque sea fácil, sino porque tu futuro lo exige. La filosofía estoica nos recuerda que el obstáculo es el camino, no algo de lo que escapar, sino algo que enfrentar completamente, directamente, con todo tu ser. Así que si has terminado de ser gobernado por la debilidad y estás listo para reclamar tu poder, mantente encerrado, y si eso habla de algo profundo dentro de ti, considera suscribirte para ti por la parte de ti que se niega a morir en silencio. El viaje comienza. Aquí construyamos una vida que haga eco. Regla 1. Deja de vivir como una presa. La mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que están viviendo. Como una presa se nota en las pequeñas cosas: disculparse por hablar, encogiéndose en habitaciones donde deberían expandirse, manteniendo sus opiniones en silencio para no alborotar las plumas. Reza se mueve por la vida cuidadosamente, siempre calculando cómo no ser visto, cómo no ser una amenaza, cómo no ocupar espacio. Pero aquí está la dura verdad: el mundo no recompensa la invisibilidad. Se alimenta de ella cuando te comportas como si solo estuvieras tratando de sobrevivir. La gente lo siente y responde. En consecuencia, te interrumpen más, cuestionan tu valor, ponen a prueba tus límites, no porque sean malvados, sino porque la naturaleza reconoce el aroma de la incertidumbre. Y si no reclamas tu espacio, alguien más lo hará. Esa no es una regla cruel, es de supervivencia. No estás destinado a arrastrarte por la vida esperando que nadie se dé cuenta. Estás destinado a moverte con presencia. Y presencia no significa ser ruidoso o dramático, significa estar quieto, estar arraigado, estar completamente allí. Significa entrar en una habitación sin la necesidad desesperada de agradar. Significa no explicar quién eres cada 5 segundos, porque ya sabes que la confianza es así de silenciosa. No es actuación, es poder bajo control. Carl Jung dijo una vez: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, no en quien el mundo espera, no en quien la gente se siente cómoda, sino en quien realmente eres. Y ese tipo de autenticidad no viene de complacer, viene de la presencia. No tienes que convertirte en otra persona para salir de la mentalidad de presa. Solo tienes que dejar de fingir ser menos de lo que ya eres. Dejar de actuar con humildad por el bien de la comodidad. Dejar de fingir que la debilidad es una especie de insignia espiritual. Empezar a moverte como tu presencia importa, porque importa tu tono, importa tu lenguaje corporal, importa la forma en que llevas tu nombre, importa. Cuando entras en una habitación, estás contando una historia silenciosa sobre ti mismo antes de decir una palabra. ¿Es una historia de poder o una historia de pasividad? Y si no te gusta la respuesta, entonces la reescribes. No diciendo más, sino viviendo más deliberadamente. Hay una diferencia entre sobrevivir y vivir la presa. Sobrevive. Juega con reglas invisibles. No hables demasiado, no quieras demasiado, no ocupes demasiado espacio. Pero vivir, eso es diferente. Vivir significa moverse hacia el desafío, no alejarse de él, significa mantenerse firme.
Incluso cuando te tiembla la voz, significa tener preferencias, opiniones, límites, y no cederlos cada vez que alguien más se estremece. Significa decir, esto es lo que soy, sin mirar a su alrededor en busca de aprobación. Y ese tipo de vida no está reservado para los más ruidosos o carismáticos, es para los más arraigados. Estar arraigado no significa que domines a los demás, significa que ya no te abandonas a ti mismo, significa que dejas de huir de la incomodidad, dejas de diluir tu mensaje, dejas de esperar a que alguien te dé un permiso para estar completo, rezas, esperas el permiso, te das luz verde y seguro. Puede que al principio te sientas incómodo las miradas, el silencio incómodo, el rechazo de las personas a las que les gustaba la versión más suave y agradable de ti, pero esa incomodidad, eso es crecimiento. Eso eres tú saliendo del disfraz y poniéndote en tu verdadera piel. Séneca dijo, no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho de él. Y una vida vivida con la mentalidad de presa es el mayor desperdicio de todos. No estás aquí para andar de puntillas, estás aquí para tallar, y tallar requiere presencia, requiere firmeza, requiere la decisión de comportarte como si ya te hubieras ganado tu lugar en la mesa, porque en el momento en que lo hagas, los demás lo sentirán, incluso si no les gusta, lo respetarán, y ese es el objetivo, respeto sobre aprobación, integridad sobre simpatía, poder sobre rendimiento. El cambio comienza en el segundo en que dejas de moverte como presa, así que respira, levanta la cabeza, siente tu columna, habla con propósito, muévete como si pertenecieras, porque la verdad es que siempre lo has hecho. Regla 2. Agudiza el enfoque frío. La mayoría de las personas no pierden la vida en un gran momento, la pierden lenta y silenciosamente en los espacios entre distracciones, 100 toques en una pantalla, una docena de conversaciones sin sentido, 1000 pensamientos que no llevan a ninguna parte. Un minuto estás escribiendo tus objetivos y al siguiente estás inmerso en un hilo de comentarios. Discutir con alguien que nunca conocerás. Y esto sucede no porque la gente sea perezosa, sino porque les han robado el enfoque en un mundo diseñado para dispersar tu mente. La capacidad de concentrarse se ha convertido en un tipo raro de poder. No solo el poder de prestar atención, sino el poder de proteger tu energía para decir, esto importa y todo lo demás no. El enfoque frío no se trata de forzarte a quedarte quieto. Se trata de conocer tu misión tan claramente que nada más puede competir. Se trata de elegir la dirección sobre la estimulación. Y, lo más importante, se trata de convertirse en el tipo de persona que no necesita ruido para sentirse viva. Ese tipo de enfoque no viene del desplazamiento. Viene del silencio, de la disciplina, de los espacios tranquilos que la mayoría de la gente evita porque el silencio hace que la gente se sienta vacía, pero ese vacío es donde nace la claridad, ahí es donde se forman las ideas, ahí es donde tu verdadero poder comienza a mostrarse, cada vez que eliges el silencio sobre el desplazamiento. Recuperas un pedazo de tu mente cada vez que proteges tu atención en lugar de entregársela a la distracción más cercana, te vuelves más difícil de controlar. Y en un mundo que se beneficia de que tu distracción sea difícil de controlar, es fuerza. Piensa en el día promedio, ¿cómo a menudo estás realmente presente? ¿Con qué frecuencia haces lo que querías hacer en lugar de lo que llamó tu atención primero? La verdad es que la mayoría de las personas viven en reacción, responden a notificaciones, no a intenciones, y esa vida reactiva les roba su ventaja. Te conviertes en el tipo de persona que termina lo que empieza,
que recuerda lo que importa, que sigue adelante cuando otros se desaniman. Eso es enfoque frío, no es emocional, no está alimentado por la publicidad, está alimentado por la claridad. Y la claridad viene de hacer preguntas difíciles. ¿Qué estoy construyendo realmente? ¿En quién me estoy convirtiendo al hacer esto todos los días? ¿Cómo sería mi vida si simplemente eliminara el ruido? Estas preguntas no siempre son fáciles de responder, pero son necesarias porque cada día que no las respondes, el mundo responde por ti con distracciones, con demandas, con un ruido interminable que se siente urgente, pero no significa nada. El enfoque frío también se trata de construir tu entorno para apoyar tu mente, no sabotearla. No mantienes aplicaciones que te agotan, no mantienes a personas cerca que te desvían del curso, no mantienes hábitos que recompensan el placer a corto plazo, pero destruyen la paz a largo plazo. El enfoque no se trata solo de decir sí a tu misión, se trata de decir no a todo lo que lo debilita. Y cuando vives así, cuando tus elecciones diarias coinciden con tus valores más profundos, dejas de sentirte desgarrado, dejas de despertarte cansado sin razón, dejas de preguntarte por qué nada cambia, empiezas a moverte como alguien que sabe a dónde va. Empiezas a sentirte orgulloso de cómo pasas tu tiempo. Carl Jung dijo, quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Eso es lo que hace el enfoque frío, te despierta del sueño, de la distracción, y te trae de vuelta a tu vida real, la vida que está esperando a ser construida, el trabajo que está esperando a ser hecho, la versión de ti que está esperando a ser vivida, pero no puedes alcanzar esa versión si tu mente es jalada en 10 direcciones cada hora. La alcanzas eligiendo una cosa y dándole todo la alcanzas dejando ir lo que no te hace crecer. La alcanzas quedándote lo suficientemente quieto para ver con claridad. Marcus Aurelius, una vez, se recordó a sí mismo que tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Esa fuerza comienza con el enfoque. Un enfoque frío, claro y sin complejos, no del tipo que usas cuando todo es perfecto, sino del tipo que aparece incluso cuando es difícil, incluso cuando estás cansado, incluso cuando el mundo grita por tu atención. Mantente encerrado. Mantente comprometido porque sabes lo que está en juego y cuanto más proteges tu enfoque, más te protege del arrepentimiento, de la confusión, del tipo de vida que simplemente pasa a la deriva mientras estás ocupado haciendo todo menos lo que importa. Así que pregúntate ahora mismo, ¿qué pasaría si protegieras tu mente como un tesoro? ¿Qué pasaría si hicieras tu enfoque tan frío, tan claro, tan intocable, que nada pudiera alejarte de convertirte en quien estás destinado a ser? Así es como te mueves diferente. Así es como te vuelves imposible de mover. Regla 3. Domina las emociones. Las emociones son poderosas, surgen sin previo aviso, a veces como una ola, otras veces como un fuego, y exigen una respuesta. Recibes un mensaje que pica y antes de que tu cerebro pueda siquiera captarlo, tus dedos ya están escribiendo una reacción. Te sientes rechazado, así que buscas la validación. Te sientes ansioso. Entonces te demoras y en esas reacciones rápidas, en esos impulsos emocionales incontrolados, entregas tu poder cada vez que dejas que una emoción fugaz dirija tu comportamiento. Entregas el volante y lenta y silenciosamente, tu vida se convierte en una serie de reacciones en lugar de elecciones, pero no tiene por qué ser así. Gobernar tus emociones no significa que las reprimas o pretendas que no existen. Significa que las reconozcas sin que te posean. Significa que te das espacio para sentir
sin ser secuestrado, porque la fuerza no está en fingir, sino en elegir con claridad. A la mayoría de las personas se les enseña a actuar sobre la emoción inmediatamente para defenderse, para demostrar, para perseguir, para escapar, pero la fuerza emocional se trata de hacer lo contrario. Se trata de entender que no todos los sentimientos merecen una respuesta. Algunos solo necesitan pasar las emociones. Son como el clima. Algunos días son tormentosos, otros tranquilos, pero no reconstruyes tu casa. Cada vez que llueve construyes muros fuertes, construyes un techo sólido. Eso es lo que es la disciplina interna. Es la estructura que te mantiene estable. Cuando tus emociones intentan sacarte del rumbo, Carl Jung dijo una vez, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eso es lo que es emocional. La maestría te da la conciencia para reconocer patrones y dejar de culpar al mundo por reacciones que aún no dominas. Piensa en la última vez que te arrepentiste de algo que dijiste o hiciste. Lo más probable es que no haya sido por falta de lógica, sino porque dejaste que la emoción se apoderara. Tal vez dejaste hablar el orgullo, tal vez fue miedo, tal vez fue vergüenza, y en ese momento tu decisión vino de una herida, no de sabiduría. Pero una vez que aprendes a detectarla, a sentarte con ella, a dejar pasar la emoción sin actuar sobre ella, empiezas a moverte diferente, empiezas a responder con intención, en lugar de reaccionar con dolor, empiezas a sentir la misma ira, pero en lugar de gritar, observas, sientes el mismo miedo, pero en lugar de esconderte, te preparas, sientes la misma tristeza, pero en lugar de ahogarte, en ella escuchas lo que intenta enseñarte. Eso no significa que te vuelvas frío, significa que te vuelves claro. Todavía puedes preocuparte profundamente, amar plenamente, sentir todo, pero con control, con presencia, con elección. Las emociones se convierten en herramientas, no en cadenas. Ya no pueden conducir, viajan en el asiento trasero, las usas para construir, para comprender, para conectar. Pero no dejas que dirijan tu vida. Esto es lo que enseña el estoicismo. Nosotros que las emociones son parte de la vida, pero no definen tu carácter, Epicteto. Enseñó que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello. Lo que importa, y esas reacciones, son donde reside tu poder, no en evitar el dolor, sino en enfrentarlo con calma, no en fingir fuerza, sino en elegirlo momento a momento. La persona más tranquila de la sala no es pasiva, es poderosa, porque cuando puedes quedarte quieto mientras otros se descontrolan, cuando puedes pensar con claridad bajo presión, cuando puedes sentir profundamente, pero aún así liderar con la razón, te conviertes en alguien en quien otros se apoyan. No porque seas perfecto, sino porque estás anclado, y ese tipo de presencia no solo te protege, te eleva en las relaciones, en los negocios, en la vida. La gente empieza a confiar en tus decisiones, notan tu firmeza, respetan tu silencio más que el ruido de los demás. No tienes que dominar la sala con emoción. Llenas la sala de presencia y la presencia se construye en momentos de moderación. Séneca escribió, el más poderoso es el que se tiene a sí mismo en su propio poder, de eso se trata. No de poder sobre los demás, poder sobre ti mismo, sobre tus impulsos, sobre tus miedos, sobre las partes de ti que solían sabotear el progreso. Cuando dejas de darle a cada emoción las llaves de tu vida, empiezas a ver cuánto más eres capaz de hacer, y ahí es donde las cosas empiezan a cambiar. No necesitas discutir para sentirte fuerte, no necesitas reaccionar para sentirte vivo, no necesitas defenderte para sentirte visto, ya sabes quién eres, y ese conocimiento hace eres inquebrantable. Así que cuando esa emoción surja, haz una pausa,
Respira, escúchala, pero no la obedezcas. Úsala, pero no dejes que te use. Deja que informe tus elecciones, no que las controle. Así es como te conviertes en alguien que no solo siente todo, sino que lidera a través de ello. Así es como te mantienes firme en las tormentas, y así es como gobiernas tus emociones en lugar de dejar que te gobiernen. Regla 4. La disciplina es tu arma. La disciplina no es ruidosa, no grita para llamar la atención ni para mostrarse. En un escenario, la disciplina es silenciosa, se construye en la oscuridad, en las pequeñas decisiones que nadie ve en los momentos en los que podrías librarte del apuro. Pero no, la mayoría de la gente quiere las recompensas del crecimiento. Sin el peso de la consistencia, quieren la fuerza, pero no el sacrificio. La verdad es que todos están motivados cuando es fácil, cuando es emocionante, cuando la energía es alta y el sol sale. Pero ¿qué pasa cuando hace frío, cuando estás cansado, cuando nada te empuja, excepto tu propio compromiso? Ahí es cuando se dibuja la línea entre lo promedio y lo excepcional. La disciplina es la parte de ti a la que no le importa cómo te sientes en el momento, solo le importa en quién te estás convirtiendo. Con el tiempo es fácil perseguir la inspiración, esperar esa ola perfecta de motivación, pero la motivación es como el clima agradable, cuando está ahí, inútil, cuando no lo está. Si tu crecimiento depende de la motivación, te quedarás estancado, porque la mayoría de los días no se sienten especiales. La mayoría de los días se sienten ordinarios. Lento, inconveniente. La disciplina significa presentarse, también en esos días, significa tratar tus objetivos como no negociables en lugar de opciones. Ese entrenamiento que no querías hacer esa mañana temprano, tú. Casi me salto ese libro que no tenías ganas de leer. Esos son los días que más cuentan. No porque sean glamorosos, sino porque moldean la parte de ti que sigue adelante cuando es difícil. De ahí proviene el verdadero poder, no de la publicidad, sino de los hábitos. El peligro de esperar a sentirse listo es que te permite evitar la responsabilidad. Te dices a ti mismo que empezarás cuando la vida se calme, cuando tengas más confianza, cuando las cosas se sientan bien. Pero la disciplina no pide el momento adecuado, lo crea. Es lo que te hace sentarte y hacer el trabajo, incluso cuando tu mente te está llevando en 100 direcciones. Es lo que te mantiene enfocado cuando el mundo está lleno de excusas y cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad, construyes confianza en ti mismo. Empiezas a creer en tus propias palabras. Dejas de romper promesas a ti mismo. Esa confianza en uno mismo se convierte en un tipo de confianza silenciosa, no del tipo sobre el que publicas, sino del tipo que te lleva hacia adelante cuando nadie te está mirando. Epicteto dijo que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. La disciplina es esa maestría, es la capacidad de dirigir tu vida en lugar de ser arrastrado por impulsos. La pereza por distracciones que prometen alivio pero traen arrepentimiento es cepillarse los dientes por la noche, incluso cuando estás exhausto, es presentarse a trabajar. Cuando nadie lleva la cuenta, es elegir una caminata en lugar de otra hora de desplazamiento. No es un gran acto heroico, son 1000 pequeñas victorias invisibles, y con el tiempo esas victorias construyen fuerza, no del tipo que se mide en números, sino del tipo que se muestra en cómo te comportas cuando. Comprométete con la disciplina. También te comprometes con la incomodidad, porque el crecimiento vive ahí, en lo aburrido, en la repetición, en el espacio entre quién eres y en quién te estás convirtiendo. Tendrás que renunciar a cosas, tiempo, comodidad, validación, pero lo que obtienes a cambio
es una versión de ti mismo que es inquebrantable, una versión que no se pliega bajo presión ni se desvía de su camino cada mal día. Dejas de ser prisionero de tus estados de ánimo. Te conviertes en alguien con quien otros pueden contar, pero más importante aún, con ti mismo. La gente te dirá que descanses más, que seas más amable contigo mismo, que bajes el ritmo y sí, el descanso es necesario. Pero no confundas descanso con retirada. No dejes que la comodidad se convierta en tu jaula. La disciplina significa saber cuándo empujar y cuándo hacer una pausa. Significa respetar tu energía, pero nunca adorar tus excusas. Significa establecer un estándar y negarte a abandonarlo cada vez que la vida te ponga a prueba, porque la vida te pondrá a prueba, y si has construido tu base sobre la motivación, te quebrarás. Pero si la has construido sobre la disciplina, sobre aparecer una y otra vez, incluso cuando sea difícil, no solo sobrevivirás a la presión, sino que te elevarás a través de ella. Marco Aurelio escribió: «No desperdicies más tiempo discutiendo lo que un buen hombre debería ser, sé uno». Esa es la esencia de la disciplina. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo. Se trata de acción sobre análisis, movimiento sobre teoría. Es el motor silencioso detrás de cada persona fuerte y sensata que respetas, porque en el fondo no admiramos a las personas por su talento o encanto. Las admiramos por su consistencia, por la forma en que siguen adelante, por la forma en que viven sus valores cuando es inconveniente. Eso es lo que estás construyendo cuando eliges disciplina, confiabilidad, fuerza, libertad. Así que cuando sea difícil despertar, cuando no tengas ganas de hacer lo que quieras, cuando tu mente susurre, simplemente sáltate el día de hoy. Recuerda que esta disciplina es tu arma, es lo que corta el ruido a través del retraso, a través de la duda, es lo que construye la vida que dices que quieres. Cada vez que la eliges, ganas no en voz alta, sino profundamente, no de una vez, sino para siempre. Sé el que sigue adelante, especialmente cuando nadie aplaude, porque ahí es donde comienza la verdadera transformación y eso es lo que te hace imparable. Regla 5. Desapégate de lo que te drena. La mayoría de la gente no se da cuenta de cuánto peso llevan hasta que finalmente lo dejan ir. Caminan agotados, amargados y cansados sin una razón clara, y culpan a la mala suerte, al estrés, al momento oportuno, pero en el fondo no están exhaustos porque estén haciendo demasiado, están exhaustos porque se aferran a cosas que ya no les sirven. Personas, hábitos, recuerdos, creencias, tantas de estas cosas solían tener sentido, solían sentirse seguras, pero en algún momento empezaron a tomar más de lo que daban y, sin embargo, las mantenemos cerca. Nos convencemos de que es normal permanecer leal a algo solo porque es familiar, incluso cuando duele. Eso no es fuerza, eso es miedo disfrazado de consuelo, y es la razón por la que tanta gente se queda estancada. El desapego no significa que dejes de preocuparte. No significa que camines por la vida sin emociones. Significa que dejas de dejar que las cosas te posean. Significa que dejas de medir tu valor por cuánto te aprueban los demás. Dejas de dejar que el caos de otra persona se convierta en tu atmósfera diaria. Dejas de mantener conversaciones que te hagan cuestionar tu valor. No hay nada noble en sacrificar constantemente tu paz solo para demostrar tu lealtad. La lealtad nunca debería venir a costa de tu cordura. La verdad es que la mayor parte de lo que te drena no es un misterio. Sabes exactamente qué es, pero nombrarlo en voz alta lo hace real. Y las cosas reales exigen decisiones. El desapego también se trata de recuperar tu poder desde dentro, porque no son solo las personas o las situaciones las que te drenan, también son tus propios apegos a quien crees que se supone que debes ser.
esa perfección que persigues, esa presión de nunca decepcionar a nadie, ese miedo a decepcionar a los demás, si te eliges a ti mismo. Estos no son solo pensamientos, son cadenas, y cuanto más los alimentas, más difuminan tu identidad. Empiezas a vivir el guión de otra persona. Te conviertes en un personaje, en una vida que nunca quisiste, y eventualmente te despiertas preguntándote cómo llegaste aquí. Pero la buena noticia es que siempre puedes cortar la cuerda. Carl Jung dijo: una vez que lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo, eso incluye aceptar que has superado a ciertas personas, ciertos patrones, ciertos caminos. El desapego no es abandono, es claridad, es reconocer lo que ya no está alineado con tu dirección, es negarte a dejar que la culpa te mantenga atado a cosas que apagan tu luz. A veces tienes que irte, no porque seas cruel, sino porque finalmente estás siendo honesto sobre quién eres, sobre lo que necesitas, sobre el tipo de vida que estás construyendo. Hay fuerza en decir que esto ya no encaja, hay coraje en elegir la incomodidad. Ahora, para proteger tu paz futura, porque si sigues aferrándote a lo que te está rompiendo, no tendrás las manos libres para construir lo que puede hacerte crecer. La gente puede que no entienda tu distancia, pueden llamarla egoísta.